buenas noches, amigas y amigos que tienen la gentileza de seguir nuestro programa de contextos que se transmite a través de las redes digitales del periódico Ultimátum desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nos da mucho gusto estar con ustedes y bueno, iniciamos este mes de marzo, pues como siempre analizando los problemas más significativos que se dan desde el punto de vista político, tanto a nivel estatal, nacional e internacional, cuando también esto sucede. El día de hoy le doy la bienvenida y le agradezco su presencia a la maestra Enriqueta Burelo. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Ricardo. Pues nos toca hacer un dúo Y el día bueno, de hoy. sí, nos tocó, esperemos que ojalá algunos de nuestros compañeros se unan en el transcurso de esta transmisión. Eso sería bastante bueno para que se enriquezca el diálogo en torno a cualquiera de los temas que estamos tratando. Pero bueno, 1 de marzo se cumple exactamente un año de que en Chiapas se detecta el primer caso de coronavirus. Como bien, no sé si recuerdas que ya había 5 casos en México, y aquí se detecta una joven estudiante que había estado en Italia, había regresado con su familia, estaba estudiando en Italia y regresó una joven tustleca y bueno, se convirtió en el primer caso de coronavirus en nuestra entidad. Eso hace exactamente un año. Y A creo que partir los de primeros casos se dieron en ese sentido, ¿no? Fueron personas que estaban de viaje, ¿no? Y en México, regresaron y que al poco tiempo, pues vieron que tenían COVID. sí, incluso las entradas fueron de personas que habían estado viajando en el extranjero, cosa curiosa porque en un principio pues parecía que el coronavirus iba a llegar a México vía importación por sectores pudientes o por millonarios que habían estado fuera del país, porque muchos habían sido personas que habían estado de vacaciones en Europa, concretamente en Italia, que fue uno de los lugares en donde hubo mayor número de contagios. Y también pues estuvo ese grupo que viajó y también generó toda una serie de contagios en la zona de Guadalajara y donde también y dentro del cual estuvo el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, que falleció un grupo que había ido a una competencia de esquí no me acuerdo en qué entidad de Estados Unidos, pero así más o menos era el contexto que existía en ese momento, ¿verdad? Y bueno, Así pues es. a partir de entonces, pues ya se empezó en nuestra entidad empezamos también al poco tiempo, se decretó la alerta epidemiológica, se estableció la sana distancia, se cerraron todo tipo de actividades económicas y bueno, la mayoría de nosotros conoce la historia. Para el día de hoy, Chiapas junto con Campeche son las dos únicas entidades que estamos en color verde y en el resto del país pues siempre están fluctuando entre los colores rojo y naranja, que este señalamiento, del invento de las autoridades de salud mexicanas, pues significan que las entidades que están en color verde son las que de alguna manera tienen posibilidades de que todas las actividades puedan abrir, claro, con los cuidados necesarios y con la sana distancia y el uso de cubrebocas. Y cuando está el color entre amarillo es un punto intermedio y naranja pues es un poquito como el color rojo, es decir, el color rojo es alerta máxima, cierre total, y es entre el color rojo y el color y el color amarillo, y por eso le pusieron color naranja. Esto se da en un momento en que hay un fuerte debate entre las escuelas particulares, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Confederación de Escuelas Particulares,
respecto a la necesidad de regresar a clases. Y aquí un poquito, al parecer, no sé todavía, yo creo que hasta mañana vamos a ver las noticias al respecto, qué tanto funcionó o se abortó a tiempo la intención de los colegios particulares, principalmente de la Ciudad de México, que estaban tratando de hacer algo semejante a lo que en su momento hicieron los restauranteros, que era presionar a las autoridades para regresar a clases presenciales, y por supuesto lo que las escuelas particulares de la Ciudad de México planteaban era de que pues ya a los niños era muy grave el hecho de que permanecieran en sus casas y que era necesario regresar a las aulas, tomando en consideración que esto evitaba que hubiera más retrasos escolares y además pues que se había alterado de alguna manera ese proceso de socialización que tienen los niños en los planteles escolares. La Secretaría de Educación Pública dijo que no, que podrían regresar hasta que estuviera el semáforo en verde, pero tanto en Campeche como en Chiapas, que serían las dos únicas entidades en donde se podría hacer esto, pues ha prevalecido el criterio de que en todo caso los padres de familia, junto con los maestros, deben de acordar conjuntamente un regreso con seguridad para sus hijos. Esto no ha sucedido. Aquí los dueños de los colegios particulares están diciendo que posiblemente para el 1 de agosto. Pero bueno, está ese debate en puerta. ¿Y qué otra cosa es interesante el día de hoy? Pues por supuesto vamos a platicar sobre la reunión virtual que sostuvieron los presidentes de Estados Unidos y de México, Andrés Manuel López Obrador y Biden de Estados Unidos. El hecho de que está definiéndose cómo va a quedar la candidatura de Morena en Guerrero. Está en el aire también el futuro del gobernador de Tamaulipas, y también el día de hoy a David Colmenares, presidente de la Auditoría Superior de la Federación. La Cámara de Diputados lo suspendió de sus funciones mientras se hace la investigación, una suspensión que puede ser permanente. Por si fuera poco, iniciamos 1 de marzo con que el presidente López Obrador llama a un acuerdo a favor de la democracia, en donde dice que no se va a meter y en donde se compromete a que ya los mexicanos vamos a dejar de ver las tradicionales prácticas de trampas como los ratones locos, el relleno de urnas, la presión de gobierno sobre las elecciones, y hasta ahorita lo han firmado 25 gobernadores y creo que algunos de la Alianza Federalista. Y para cerrar, pues los últimos notas que son medias frívolas, pero que también han brincado, es que mientras que por un lado trasciende que durante este fin de semana, al estar en el aeropuerto, el presidente López Obrador fue insultado, abucheado y lo ofendieron con palabras altisonantes un grupo de jóvenes en el aeropuerto. Y por el otro lado, en la mañanera del día de hoy, un joven desempleado burló la vigilancia y se coló hasta el templete presidencial durante la conferencia de la mañanera. En fin, hay muchísimos temas con lo que está arrancando marzo, y tal parece que se está cumpliendo el dicho popular de que marzo otro poco, de febrero loco, ¿verdad? Marzo otro poco, así es. ¿Por dónde quieres que empecemos, Ketán? Pues bien, como tú señalas, ya cumplimos un año, ¿verdad? Con el COVID en Chiapas. Muchas personas aún no han salido de su aislamiento, continúan todavía en el aislamiento, solo salen
con las debidas precauciones y salen al banco, al supermercado, ¿verdad? Han hecho su agosto, los mandaditos, todas esas motos que entregan mandados, porque tú encargas al de los abarrotes, a la frutería, a la carnicería. Se ha hecho popular este sistema de recoger los productos por mandaditos o por el mismo comercio y te los llevan a tu casa, ¿no? Va a ser muy difícil para muchas personas volver a la normalidad, volver a recuperar ese ritmo de salir al mercado, de ir al banco, de ir al súper, ante el temor de que todavía sean víctimas del COVID. Creo que a medida que avance el programa de vacunación, pues las personas se sentirán más seguras para enfrentar esta nueva normalidad, pero creo que todavía este será un año difícil, ¿verdad? En este sentido, pero imagínate, ya cumplimos un año. Sí, por eso lo mencioné, porque efectivamente ya cumplimos un año y todavía pues no vemos para cuándo terminará esto. Ahorita ya está la campaña de vacunaciones en nuestra entidad, va abarcando varios municipios periféricos. Estamos esperando que nos avisen y la fecha en que la vacunación comience para los adultos mayores en Tuxtla Gutiérrez. Y pues ojalá que ya con el tiempo que ha transcurrido, con las noticias que ha habido respecto a la desorganización de los lugares en donde se están aplicando las vacunas, pues esperemos que cuando nos toque aquí en Tuxtla Gutiérrez se haga de una manera ordenada, porque, por ejemplo, pues vale la pena señalar que en la Ciudad de México se han tenido buenas experiencias. O sea, yo creo que ahí la gobernadora de la Ciudad de México, esta señora Claudia Sheinbaum, ha puesto la muestra para muchos otros mandatarios de que si están atentos, si el gobernador está atento a la forma como se desarrolla la campaña de vacunación, se puede hacer de una manera ordenada y evitar sobre todo esas filas que van desde muy noche, el hecho de que también llegue gente de otro lado a ponerse la vacuna y un montón de irregularidades que se han estado detectando durante los días previos a que se ha estado aplicando la vacuna. Creo que eso es bastante importante y pues no sabemos, o sea, hasta ahorita ya un año en que cayó la economía, un año difícil, por supuesto, lamentamos el hecho de que muchas personas cercanas, familiares, amigos han fallecido a consecuencia de la pandemia. Esto ha llenado muchos hogares, los ha puesto de luto y pues ya esperamos ver una esperanza y ojalá que podamos regresar a la normalidad muy pronto, incluso antes de que termine este año, pero pues eso es una apuesta que no sabemos si podrá hacerse realidad. No, y además este es un año difícil en el sentido de que tenemos un proceso electoral enorme en cuanto al número de cargos, en cuanto al número de personas que participarán, en cuanto al número de partidos políticos y todo en medio todavía de la pandemia, porque la campaña se llevará a cabo en 2 meses, donde todavía tendremos rezagos del COVID, ¿no? Y pues siempre hay la incertidumbre de que en estos eventos que en un momento dado reúnen a un buen número de personas de manera masiva, pues puede haber contagios, ¿no? Y otra ola de COVID en la entidad. Hoy sí. Sí, aquí dentro de nuestros comentarios hay alguien que nos dice, Alonso Pacheco, dice, un año de coronavirus y aún seguimos en las mismas. Pues sí, desgraciadamente tiene razón, así parece, ¿verdad? Todavía la mayoría de nosotros no vemos claro qué va a ocurrir. La economía, aquellos que viven de sus negocios están que
no están muy seguros de que las ventas se puedan reactivar. Chiapas, como bien sabemos, ha estado fluctuando entre el verde y el amarillo, y pues la reactivación de la economía mexicana, o al menos la reactivación de la economía en nuestro estado, quién sabe cómo se vaya a dar. Está el caso de que en años pasados, la Semana Santa era una fecha en que se pensaba que iban a llegar capitales a nuestra entidad vía el turismo, porque por supuesto eran las vacaciones, las famosas vacaciones de Semana Santa, y venían bastantes turistas a Chiapas, principalmente paisanos de otras entidades de la República. Pero ahorita, como están las cosas, pues no sabemos si esto sucede. Las cifras del año pasado en términos turísticos pues, fueron para llorar, o sea, caídas del 80% la actividad turística en Chiapas, que de por sí ya estaba mal, venía con una caída bastante marcada. Pues ahorita está prácticamente muerta la actividad, ¿verdad? Los hoteleros tienen ocupaciones de 12%. Creo que por lo pronto la actividad turística, el hecho de que la Semana Santa para la actividad turística en Chiapas, no creo que vaya a cambiar las cosas de cómo están ahorita. Ojalá me equivoque, pero es difícil, ¿verdad? Así es, y tal vez sí lleguen los turistas, ¿verdad? Pero todavía en la incertidumbre de lo que pueda pasar, sin la confianza necesaria, ¿verdad? Para que lleguen grupos, como siempre han llegado, tanto a la playa como a San Cristóbal, Comitán, los lagos de Montebello, ¿no? Los diversos sitios turísticos de Chiapas. Así es. Y bueno, dentro de este aspecto, pues creo que lo más importante del día de hoy fue la reunión que sostuvieron, la reunión virtual que sostuvieron los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Biden. ¿Cómo viste esta reunión? ¿Qué te pareció? Pues mira, lo que sale a relucir desde que se preveía desde hace un buen rato, ¿no? Es el tema de las energías limpias, ¿no? De las energías renovables que están contempladas en el Tratado de Libre Comercio y que son un punto pues álgido. Se habla de que alguien de la Casa Blanca dejó traslucir de que es un tema que le han dado un seguimiento muy puntual a la ley, ¿no? A la ley que se está cocinando en torno a ello, porque al parecer es violatorio de un punto del Tratado de Libre Comercio. Es curioso porque cuando se firman estos tratados, como que se le da importancia a lo global, ¿verdad? Pero no se fijan en detalles muy puntuales, como es el caso de las energías, ¿no? No sé si son temas que en un momento dado se dejan pasar ante otros más importantes o se hacen concesiones, no sé de qué manera lo pueden abordar los otros dos, pues si no socios, ¿verdad? Sí firmantes del tratado, que son Canadá y Estados Unidos. Y no entiendo bien cuál sería la diferencia que hubiera seguido Trump en el gobierno, porque tal vez Trump hubiera dejado pasar ese punto, porque también él se había retirado del Acuerdo de París y de una serie de eventos que tienen que ver con el cambio climático, mientras que el actual presidente está a favor de esos temas, ¿no? Entonces ese es un punto que deberá ser, tal vez, no sé si renegociado o desde qué manera se va a abordar, porque para ambos países a veces pareciera que solo es entre Estados Unidos y México, cuando también interviene Canadá. Pues yo creo que pronto también veremos a Canadá participando activamente en estas reuniones. Pues sí, pero creo que en general la reunión fue, o sea, había, no sé si tú recuerdes, pero cuando estuvimos hablando el año pasado de todo ese debate que se hizo respecto a que López Obrador no había saludado a tiempo a Biden, pues es que también así es, o sea, todo el mundo se rasgó las vestiduras y que iba a haber,
que pobre de López Obrador y que pobre de México, que por qué ese desaire nos lo iban a cobrar muy caro los estadounidenses. Y bueno, al menos lo que se sabe es que fue una reunión agradable, no hubo problemas, se trataron los asuntos de la migración, creo que es importante. Así es. López Obrador está de alguna manera tratando de impulsar una reanudación de lo que fue el llamado Tratado de Bracero, que estuvo en vigor durante muchos años, principalmente entre los años 40 y 50 Sí, en en la México. época de López Mateos también, ¿no? En esa época. Y yo creo que mañana en la mañanera, tal vez Ebrard, tal vez el mismo López Obrador, pues van a dar cuenta respecto a cómo fue la reunión que sostuvo con el presidente Biden, pero finalmente creo que fue una buena reunión, no hubo muchos reclamos, algo que también se había estado magnificando y vale la pena poner todo en contexto, era de que Biden se había reunido con el primer ministro de Canadá previa a la reunión con López Obrador, y también se había interpretado que esto era así como un desaire, ¿no? Así como que habían dejado a México Fuera. fuera de la jugada. En fin, yo creo que las cosas poco a poco se están poniendo en su justa dimensión. López Obrador agarra y dice que México está bastante cercano a Estados Unidos, una buena cercanía, y también plantea de que definitivamente pues, no somos el patio trasero de Estados Unidos. Y por supuesto, pues Biden lo que está haciendo es un poco recomponiendo las cosas, pues de toda esos conflictos que le heredó Trump. Y pues qué bueno que no pasó mayores la conferencia, ¿no? O sea, creo que no hubo enfrentamientos ni roces al respecto. Y creo que también para la economía de Estados Unidos nosotros somos importantes, ¿no? Creo que aportamos mucho todos los estados vecinos al país del norte, ¿verdad? Tienen una relación pues de intercambio, tanto laboral como comercial, muy estrecha, ¿no? Que nos conviene a ambos países, no solo a nosotros, ¿no? También a ellos, ¿no? Y en cuanto al turismo, pues creo que aportamos mucho en ambas vías, ¿no? Sí, y también algo que se empieza a vislumbrar es de que está la interrelación que hay entre la economía de Estados Unidos y la de México, que en la medida en que que la economía estadounidense empiece a reactivarse, en esa medida va a estar jalando a la de México. Esto es más, creo que no sé si es el gobernador de Texas quien dijo, sobre todo me supongo que refiriéndose a los estados vecinos, que podían ir a vacunarse allá, ¿no? Como el ofrecimiento de Cuba, ¿no? Y de paso, bueno, a mí se me antoja más ir a Cuba que a Texas, ¿verdad? A vacunarme. Bueno, pero bueno, sí hay buena relación. Entonces lo que te digo es que yo creo que en la medida en que la economía estadounidense se reactive, en esa medida va a jalar a la de México. Y también esto rompe otro mito, porque si te acuerdas, cuando empezó la caída de nuestra economía, había todo un sector de economistas que empezaron a manejar figuritas, ¿no? De que entre la caída de la economía y la reactivación, había algunos que decían que iba a ser en forma de B chica, V, es decir, caía y después se levantaba. Otros decían que no, que iba a ser en forma de W, que iba a bajar, iba a caer, iba a volver a bajar y tal vez ya no se levantaba. Y bueno, la mayoría de algunos sectores empresariales ligados a la Coparmex decían que no, que iba a ser una caída en forma de L. Y algunos de plano, aquí en el programa lo llegamos a discutir, claro. planteaban de que México nunca, o sea, iba a ser una crisis de la que iba a ser terrible, ¿no? Algo así, algo que nunca habíamos visto y que íbamos a llegar a una situación de una crisis total. Y bueno, pues las cosas afortunadamente sí están graves, sí están difíciles, pero no hemos llegado a esa situación de catástrofe que
que algunos pintaban para nuestro país, y pues yo creo que está bien, creo que hay buena disposición del gobierno estadounidense respecto a cómo nos va a ir, y hay que esperar mañana el informe que va a dar el presidente López Obrador sobre este tema para continuar analizando cómo va a ser la relación futura con Estados Unidos. Y bueno, ya estando con el caso del presidente López Obrador, firma hoy, bueno, da a conocer un acuerdo por la democracia y se lo manda a todos los gobernadores del país. Hasta ahorita, según lo que dijo en la mañana, en la conferencia mañanera, hay 26 gobernadores que ya lo firmaron. Entre estos gobernadores, por supuesto, está la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que fue la encargada de leer la carta del acuerdo por la democracia que mandó el presidente, y también pues el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Palabras más, palabras menos, lo que señala la carta es de que hay un compromiso establece un compromiso entre los gobernadores para evitar todo tipo de prácticas fraudulentas, utilizar recursos de procedencia no lícita, evitar trampas, hacer acarreos, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocía política de nuestro país para lograr que estas elecciones sean limpias y transparentes. ¿Qué opinas del famoso acuerdo al que convoca López Obrador? Pues mira, regularmente casi todos los presidentes, si bien no han firmado este tipo de acuerdos, sí han mandado mensajes en este sentido, ¿verdad? Pero no dudo que tras bambalinas, ¿verdad?, metan sus manos en el proceso electoral, y es curioso porque las meten hasta en los que no son sus partidos, ¿verdad? Tienen en un momento dado, creo, derecho de veto de tal o cual candidato, ¿no? O hacen sus recomendaciones porque al margen de que pertenezcan a Morena o al Verde o al PRI, pues quieren tener aliados en los diferentes partidos, ¿no? En las diferentes fracciones parlamentarias o con los presidentes municipales, ¿no? Porque creo que en ese sentido no se restringen a su partido original, ¿verdad? A tener esas alianzas con otras personas que en ocasiones resultan mucho más cercanas que con militantes de su propio partido, ¿no? Pero esperamos que poco a poco nuestra democracia mexicana, a la mexicana muy sui generis, vaya madurando y realmente tanto presidentes municipales como gobernadores y los presidentes de la República no intervengan, ¿no? No intervengan en los procesos electorales, y tampoco los programas sociales sean utilizados como una bandera electoral, ¿no? Que no haya coacciones, que si no votas por mí te quito el apoyo, ¿no? O si te doy el apoyo tienes que votar por mí. Creo que se debe de dejar en libertad a las personas, eso es una verdadera democracia, para votar por el candidato o la candidata de su elección, ¿no? Pero es un buen síntoma de que por lo menos en el discurso, ¿verdad?, estén estos temas, ¿no? De la posibilidad de acordar, de decir no vamos a meternos, y bueno, eso es un avance. No, pero algo yo creo que también eso vamos a ver, es de que primero está el hecho de que estas elecciones se dan en el contexto de una pandemia, lo cual no sabemos cómo va a afectar la participación de la gente en las urnas. Esperemos que ya para cuando venga la elección ya la pandemia esté más o menos controlada, que ya mucha gente se haya vacunado, pero si en un momento determinado viene un rebrote o cosas que han sucedido así, posiblemente tengan que hacer algo de forma emergente para cuidar la salud de los ciudadanos, y buscarían alguna forma de votar. Eso es un panorama que no podemos dejar de lado. Y por otro lado, también
Pues yo creo que una de las ventajas que está, bueno, de las poquísimas ventajas que está generando esta polarización del país en grupos a favor y en contra del presidente, es de que ahorita la denuncia contra cualquier hecho que está aparentemente fuera de la ley inmediatamente se hace pública, o sea, como nunca antes había ocurrido en nuestro país. Ya ves que el caso de las vacunas, o sea, la primera semana inmediatamente hubo la voz de alarma de que se podía malutilizar la vacuna para hacer proselitismo político y de alguna manera esto obligó a que López-Gatell, que por cierto está hospitalizado. Delicado, le mandamos nuestro saludo y esperamos que pronto se recupere, sí, porque creo que esté estable, ¿verdad? Sí necesitó oxígeno, sí, pero al parecer esté estable. Bueno, pero ya ves que él mismo agarró y en su momento dijo que no iba a haber ningún condicionamiento, que no se tenían por qué pedir las credenciales de elector. Y entonces yo creo que esta situación va a hacer que las denuncias por fraude, por acarreos, etcétera, pues de ambos lados van a denunciarla y van a hacerlo evidente, ¿no? Aquí en Chiapas yo me acuerdo mucho que las últimas elecciones, bueno, todavía en muchas casillas ya nos habíamos acostumbrado y lo veíamos como algo normal, ese desfile de combis y de taxis, bajando a la gente de las colonias populares así en grupo y prácticamente controlándoles las credenciales de elector para que votaran a favor de tal o cual candidato. Y lo veíamos muy normal y se veía tan normal que ni siquiera guardaban las apariencias. Yo me acuerdo aquí en las casillas que quedan cerca de Monterreal, que es donde está mi casa, cada elección venían los grupos así uno tras otro de la colonia Ruiz Ferro, y a ver, a media, mientras todo el mundo estábamos ahí haciendo fila o en las casillas tachando la boleta electoral, se escuchaban ahí a los coordinadores convocando a las gentes de la Ruiz Ferro para que se organizaran antes de pasar a emitir su voto, que obvio pues eran votos totalmente manipulados, ¿verdad? Pues yo creo que eso ojalá por lo menos se denuncien y se denuncien de forma enérgica. Yo creo que finalmente el cumplimiento de este acuerdo a favor de la democracia, más que en los gobernadores, claro que el llamado es para los gobernadores y más que para los gobernadores es para los presidentes municipales que también son algo mañosos y saben y se las gastan en forma terrible, ¿no? Pero principalmente para los ciudadanos, es tomarle la palabra al presidente y denunciar ante las instituciones electorales y denunciar en la prensa cuando veamos que hay alguna casilla o que hay algún grupo o que hay algún político que está recurriendo a métodos fraudulentos o medidas de coerción. Yo creo que eso es fundamental. Y bueno, pues para dar los primeros pasos en lograr elecciones más creíbles en nuestro país, ¿no? Así es, porque yo no sé, ¿verdad?, cómo suceden las elecciones en otros países, ¿verdad? Si son elecciones muy a la mexicana, yo creo que también en otros países ha habido quejas, ¿no? De fraude electoral, de manipulación, ¿verdad? No te tan lejos nuestros vecinos en su última elección, ¿no? El mismo presidente estaba denunciando fraude electoral, creo que lo sigue diciendo, ¿no? Porque ya hoy volvió a aparecer Trump ya otra vez uniendo a todos los republicanos para volver para convertirse en una fuerza opositora de Biden, ¿no? Y prácticamente el mensaje que dio ahorita, perdón, este comentario al margen de lo que estamos hablando del acuerdo de López Obrador, pero prácticamente dio a entender así como que Biden por su edad pues no va a ser difícil que logre seguir en un segundo periodo al frente de la Casa Blanca.
Pero bueno, sí tienes razón eso de que, pues qué mejor ejemplo de Estados Unidos que denuncia a Trump fraude electoral, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sí, yo creo que esas prácticas terribles de los acarreos, ya ves que aquí teníamos hasta figuras, ¿no? Que el ratón loco y que y pues sobre todo, que no sé si te acuerdas de las primeras elecciones donde ya hubo credenciales, que las credenciales no tenían foto, ¿no? Sí, poco a poco, ¿verdad? Ante la vigilancia de la ciudadanía, pues la credencial fue tomando la forma actual que hoy tenemos y tiene una serie de candados, se supone, ¿no? Que impiden que se falsifique, ¿no? No, y yo creo que hay gente que es de la tercera edad y que recuerda la época que en muchos municipios de Chiapas ponían a veces a la gente, a algunos grupos de jóvenes a estar cruzando boletas en alguna escuela o en algún lugar para, para rellenar las urnas, ¿no? Gente cercana a los presidentes municipales de aquel entonces, y fue algo que se hacía, y se hacía como si fuera algo, es como si fuera una práctica totalmente legal y normal. Porque además hubo épocas donde solo había un candidato, el candidato del PRI en muchos municipios, ¿no? Entonces, pues la gente decía, pues ¿para qué salimos si solo hay un candidato? Y pues se trataba de darle legitimidad y legalidad a la ¿Sí? elección, ¿no? El caso, pues también el caso singular de San Juan Chamula, que todavía hasta la fecha persiste, de que ahorita ya menos, pero antes eran elecciones con todos los votos a favor del candidato del PRI y la oposición cero, pero así cero total, algo Y el otro que se llama para Ripley. Rincón Chamula también, ¿no? Que es un nuevo municipio, ¿no? Pero cuando era localidad era como le dicen Casilla Zapato, ¿no? Sí. Que solo a favor de un partido. Sí, pero increíble, ¿no? Y todo el mundo sabía que había habido fraude, pero las autoridades lo tomaban por buena, se volteaban la vista para otro lado, hacían como que no oían y adelante con el proceso electoral. Bueno, pues esperemos que estas prácticas ya pertenezcan al pasado. Y, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo se desarrolla esta elección. El reto es bastante grande. Y bueno, ¿qué quieres que sigamos? ¿El caso de Guerrero, el caso de Tamaulipas, o nos vamos, o seguimos con López Obrador con sus dos incidentes que tuvo este fin de semana, bueno, entre el fin de semana y el día de hoy? Sí, pues me comentabas, ¿no? Que en el viaje en el avión, ¿no? Sufrió una serie de insultos, ¿no? Y que Bueno, también, en palabras mexicanas, como dicen, se lamentaron. No se lamentaron de que le pidieron perdón, sino que agarraron y se metieron con su progenitora, ¿no? Y bueno, el presidente dijo que bueno, que eran cosas propias de estas, de la democracia, creo que señaló. y aquí Pero yo pues, creo que nuestro pero secretario de salud diría que tal vez les dio COVID y están un poco chapiretes, ¿verdad? Como dijo al inicio, de que Pero ¿qué lectura te da eso de que un grupo de jóvenes agarren e insulten de esa manera a un presidente de la República? sí, era curioso porque antes la figura presidencial uno le tenía un gran respeto, ¿no? Al margen del partido que tú pertenecieras, al margen de las filias o fobias, ¿verdad? Gozaba de respeto. Es más, era muy difícil que lo caricaturizaran, ¿verdad? O que hubiera algún comentario con groserías o altisonante en un programa de televisión o en un programa de comentarios, ¿no? Era muy raro que observáramos eso, ¿no? No sé si será bueno o malo, ¿verdad? Yo recuerdo que con Fox inicia un poco estas cuestiones de que se va perdiendo el respeto a la figura presidencial y a los gobernadores también, ¿no? Hasta recuerdo que estuvo aquella famosa familia Peluche, ¿no? Que de alguna manera imitaba a la familia presidencial y que sin embargo,
en otra época tal vez no hubiera sido permitida, pero servía un poco para reírte y para el desfogue, ¿no? De la audiencia, y yo creo que de esa manera se percibió, y yo recuerdo que nunca hubo censura a esta figura, ¿no? A este programa de comedia. Pero sí, ya los últimos presidentes ya hemos visto cómo han sufrido insultos, cómo su figura ha sido denigrada y han llegado extremos como en los últimos meses, ¿no? Entonces creo que eso no se vale porque creo que hay otras formas de manifestar pues nuestros sentimientos, si le pudiéramos llamar sentimiento, o nuestro desagrado con la forma de gobernar, ¿no? Creo que no es necesario estos extremos, ¿no? Pues sí, yo creo que de alguna manera debo decir que el ejemplo, y yo creo que eso hay que seguirle la pista a lo que tiene al frente, vuelvo a tomar el caso de Biden en Estados Unidos, Joe Biden, de recuperar, él lo señala muy claramente, el respeto de la figura presidencial. Pero aquí creo que es un respeto que va en dos sentidos. Por un lado, el respeto que debe tener el presidente hacia los ciudadanos y en consecuencia, pues eso se va, ese liderazgo, creo yo que debe de convertirse en un respeto hacia la figura presidencial. Desgraciadamente, en el caso de López Obrador, eso ha sido una de sus principales desventajas, tal vez por su origen tabasqueño, que es siempre muy dicharachero, muy confianzudo, etcétera, muy dado a la ironía, ha sido bastante, en ocasiones bastante despiadado, sarcástico con sus opositores y en consecuencia pues ha recibido la misma respuesta, ¿no? También por otro lado, muchos opositores uno los escucha en sus discursos y son discursos prácticamente ofensivos hacia la figura presidencial. Hacia los dos lados se está dando eso y finalmente pues los únicos que perdemos es México en su democracia. Yo creo que finalmente el gobierno de López Obrador va a la larga, si continúa Morena, el grupo de Morena o el grupo triunfador dentro de la división que hay en Morena, como tú lo quieras señalar, al frente del gobierno después de López Obrador, pues va a tener que trabajar mucho en eso, en recuperar la autoridad presidencial. Ahorita López Obrador insiste mucho en recuperar la fuerza del poder ejecutivo, principalmente en la rectoría de la economía, pero al mismo tiempo se debe de recuperar la autoridad moral del presidente, pero que realmente influya en la población, porque si no de nada sirve, ¿verdad? Y en este caso, pues llama mucho la atención, porque estos jóvenes, pues finalmente lo único que hacen es repetir tal vez lo que están escuchando todos los días en su casa, tal vez comentarios de sus papás, de lo que escuchan en la televisión, los que escuchan en la radio, y bueno, llega un momento que lo expresan. Contamina, ¿no? Sí, contamina. Y además, pues otra cosa, ¿no? O sea, no hay ahorita, a pesar de lo que se diga, pues estamos gozando afortunadamente de una gran libertad de expresión en otros países, en otras tocado épocas. cárcel, tal vez, a los jóvenes, ¿no? En el mejor de los casos. Sí. En el mejor de los casos, porque ha habido regímenes en donde una agresión, un insulto al presidente tiene consecuencias terribles. Qué bueno que también eso ya se ha superado. Pero bueno, eso fue por uno. Y por el otro, pues el hecho es de que aparece en la mañanera de hoy un colado, un joven que llega junto al presidente mientras estaba este señor de la Profeco recitando su lista de precios, que ese fragmento de los lunes de Profeco, la verdad es súper aburrido, no sé para qué sirve, porque realmente no en nada ayuda
al encarecimiento de los productos que siguen aumentando día tras día, pero bueno, llega ahí el... ¿Te acuerdas que había el Instituto del Consumidor? Sí. Que también vigilaba los precios, y creo que finalmente la Profeco, cuando tú haces denuncias, sobre todo a, no sé, a grandes consorcios, ¿no? Como por ejemplo Telmex o Comisión Federal de Electricidad, no prosperan tus denuncias, si no es de hoy, es de siempre, ¿verdad? Lo único que pasa es que mucha gente hacía, por ejemplo, si había llegado un consumo muy alto, utilizaba la Profeco para que mientras había como una dilación del proceso, entonces mientras ahorraban y pagaban, ¿no? Sí. Porque la Profeco a fuerzas te exigía que pagaras. Sí, pero por otro lado, a lo más que se llegaba en ocasiones era un acuerdo, ¿no? En ocasiones se llega un acuerdo, pero en realidad tiene poca fuerza. Pero en realidad no había una investigación a fondo, ¿no? No, pero ya la parte de cada lunes que se presenta el titular de Profeco, Ricardo, ¿qué es? Sheffield, ¿no? Sí. Que se presenta a recitar cuánto está aumentando el precio de la gasolina y que en tal lado está en tal cosa, se me hace un ejercicio prácticamente inútil, no le veo un mayor sentido, pero bueno, mientras, por primera vez yo creo que estuvo interesante ese fragmento de la mañanera porque apareció este joven y pues al parecer es una persona que fue encarcelado por un asunto relacionado con posesión de droga. Él dice que se la sembraron, eso es lo que trascendió, y que por esos antecedentes penales no ha podido encontrar trabajo y bueno, ya al parecer se fue con el encargado de prensa y van a buscar la manera de ayudarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede aquí, pero bueno, dos casos interesantes que sucedieron entre el domingo y el lunes con López Obrador. Mientras tanto, pues la Cámara de Diputados, ya vamos a terminar, nos faltan menos de 4 minutos, es que nada más lo señalaremos rápidamente. Por un lado, la Cámara de Diputados suspende temporalmente a David Colmenares, auditor de la Auditoría Superior de la Federación, mientras se investiga qué sucedió y por qué las cifras, hubo errores en las cifras que se dieron a conocer y si fue esto una jugarreta política o fue un error, pero en ambos casos bastante que no tiene justificación, ¿verdad? Por un lado podría ser gente que no tiene la capacidad para estar como auditor y por el otro lado, pues gente que no tiene lealtad hacia su trabajo y está haciendo mal uso de este cargo que tiene. Hay que ver también qué va a ocurrir aquí. Es interesante, pero por lo pronto ahorita David Páramo ya no está como titular, al menos se fue separado David Colmenares ya no está, ya no está como titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y por el otro lado, el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, también ya empieza la Cámara de Diputados también, ¿verdad? A hacerle su juicio para el desafuero. Lo están acusando de delincuencia organizada, evasión fiscal y hay otro delito que le están imputando. Sí, y en los dos casos, ¿verdad? Son polémicos, ¿no? Porque uno, el auditor presenta una serie de datos y que el presidente le dice, yo tengo otros datos, ¿no? Esa frase que se ha hecho tan famosa en este sexenio y que ha dado pie que a un colectivo de feministas, ¿no? Se llamen así, nosotros tenemos otros datos, ¿no? Para confrontar siempre a los datos que en términos de temas de mujeres maneja el gobierno actual, ¿no? La administración actual. Y en el caso del gobernador de Tamaulipas, esperemos que sea una investigación seria,
que no sea parte de este proceso electoral, que no sea parte de una venganza política, porque desafortunadamente, no solo en esta administración, sino en cualquier administración, siempre surgían las dudas sobre una situación de este tipo, porque quedaba en el aire si era una venganza política o si realmente había algo de fondo, y en especial porque el gobernador de Tamaulipas encabezó a estos grupos de gobernadores que hicieron mucho ruido en determinados temas, ¿no? Como Javier Corral y otros, ¿no? A la actual administración, ¿no? Entonces nos quedará la duda. Esperamos que sea una investigación seria, ¿no? Al respecto en ambos casos. Pues así es. Pues bueno, ya tenemos varios temas importantes. Arranca la semana y arranca el mes con varios asuntos que van a seguir, y esto parece que es como el inicio de una serie televisiva. Mañana vamos a ver la continuación. Primera temporada, ¿no? Temporada, ¿verdad? Mañana vamos a ver la continuación de la reunión de López Obrador con Biden, de cómo va la investigación en torno al auditor superior de la Federación y sobre el desafuero, y aparte pues está en el tintero, y también hay que ver el desenlace de qué va a pasar en Guerrero, si el señor Salgado Macedonio, a pesar de todo lo que ha pasado, logra colarse otra vez como candidato al gobierno de Guerrero por parte de Morena. Sí, y al parecer ya tenemos a nuestra paisana Patricia Armendáriz como candidata a diputada plurinominal por Morena. No sé en qué lugar vaya, pero yo creo que ahí la tendremos en el próximo Congreso. Muy bien, pues perfecto. Muchas gracias por su atención, amigos y amigas que nos siguen en este programa de Contextos. Taburelo, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, igualmente. Mañana seguimos la discusión sobre nuestros temas. Así es. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Contextos.